Buenas tardes, hermanos, paz a vosotros. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llevar este mensaje que viene de parte de Él. Es algo que el Señor en oración ha puesto en el corazón de este servidor para compartir y con el propósito de edificación para toda su iglesia. En esta tarde quisiera traer algo relacionado a nuestro comportamiento como seres humanos, pero sobre todo como hijos de Dios. Antes que todo quisiera poder comentarles acerca de una situación. Tal vez muchos tengamos la pregunta de cómo ser felices, cómo podemos lograr esa felicidad. Si lo ponemos en tres puntos o tres facetas de nuestra vida y tomando el tiempo como la variable, pudiéramos pensar que nuestra felicidad depende de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. De nuestro pasado depende porque si nos dedicamos a pensar y a vivir del pasado, vamos a vivir en una constante tristeza, una constante melancolía, un sentimiento de muchas veces pensar que lo que antes yo tenía, o la manera de yo ser antes yo tenía esto, tenía lo otro, y ese estado de melancolía o de vivir en el pasado, si domina nuestra vida, no vamos a llegar a ser felices. Igualmente el presente, si vivimos solamente del presente, pero no nos dedicamos a pensar en qué pudiera suceder en el futuro o por qué me sucedió esto en el pasado, y solamente vivimos el presente, básicamente viviríamos el momento, tal vez de una manera un poco desordenada, ¿verdad? Pero si pensáramos también, o si viviéramos dominados por el futuro, por la ansiedad de saber qué va a venir mañana, qué va a suceder mañana, y estaríamos en una total ansiedad, ¿verdad, hermanos? Entonces debe haber un balance. Quería solamente tomar este breve tiempo para explicar lo que para nosotros como hijos de Dios debe ser la felicidad en términos del tiempo. Debemos tener un balance en nuestra vida, y de eso se trata el tema de esta tarde. Esta tarde he querido traer algo muy interesante que tal vez hayamos vivido en algún momento de nuestra vida, de nuestra carrera espiritual. Básicamente todo va muy bien cuando estamos con Dios, pero nuestra naturaleza humana, muchas veces nuestros cinco sentidos nos pueden jugar una mala pasada. Resulta que cuando estamos dormidos, todas esas preocupaciones, todas esas ansiedades vienen repentinamente, no tenemos control de ellas, porque es nuestra naturaleza humana, carnal. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña a que tenemos que ejercitar nuestros sentidos. Tenemos que, incluso dice la palabra, probarlos. Pero esto es una práctica, esto es un entrenamiento constante, diario. Y he querido traer un suceso que tuvo lugar específicamente con los hermanos de los filipenses. Y el apóstol Pablo hablaba con ellos acerca de ese sentimiento que él tenía, esa lucha que él tenía como hijo de Dios, como cristiano, y esa misma lucha nosotros la podemos tener el día de hoy. Hoy en día podemos estar tranquilos, firmes en nuestra fe, pero repentinamente una prueba, una enfermedad, una situación económica puede disparar esa naturaleza carnal, y es allí donde nosotros como hijos de Dios debemos tener esos sentidos y saber discernir entre lo bueno y lo malo gracias al Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer el libro de Filipenses,
capítulo 3, versos 10 al 14. Filipenses, capítulo 3, 10 al 14. Nos dice así: a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus pensamientos en conformidad a su muerte, de sus padecimientos, participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigue, por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Aquí encontramos, hermanos, la explicación o una situación muy clara en donde el apóstol Pablo habla a los filipenses. Y vemos aquí ese gran obstáculo que igualmente nosotros como hijos de Dios podemos estar pasando. El obstáculo de querer crecer en nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué sucede? Los errores del pasado, la vida pasada, siempre están en nuestra mente. Aquellas malas decisiones que pudimos tomar siempre están rodeando nuestra mente, nuestro entender. Y era lo que sucedía con el apóstol Pablo. De allí lo importante que es mantener el balance, como les explicaba anteriormente, entre el pasado, el presente y el futuro. Y resulta que nosotros como hijos de Dios nos ha pasado que podemos sentir la satisfacción de cumplir con Dios, pero llega un momento donde caemos como jóvenes en una que otra situación, como adultos. De repente está todo bien en casa y repentinamente le grito a mi esposa, o mi esposa me grita a mí, o mis hijos, o nuestros hijos se comportan de una manera no agradable. Entonces ya se borra esa perfección, ese globo perfecto que muchas veces queremos mantener, porque es así, como hijos de Dios queremos mantenernos fieles, firmes ante Dios, pero el Señor nos pone pruebas y resulta que siempre vamos a tener algo que arreglar. Y cuando estamos en nuestra vida cotidiana nos vienen repentinamente estas situaciones que han ocurrido pero que no hemos podido arreglar, y todavía existe eso entonces en ese pasado, y luego podemos desarrollar un estrés, podemos desarrollar una ansiedad que no imaginamos que es eso en el momento. Pero leía yo en un artículo que hay un síndrome que es llamado, en inglés se dice burnout, en otras palabras o en español significa agotamiento mental, o estoy quemado mentalmente. Cuando una persona está estresada o tiene este síndrome, se puede decir que tiene los mismos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Estos síntomas de no poder superar en lo que ha fallado. Y yo leía este artículo de psicología y me di cuenta de que precisamente nosotros como hijos de Dios en algún momento hemos pasado también por ese estrés de querer ser perfectos, de querer ser agradables a Dios en todo momento, pero
repentinamente caemos y pensamos, ¿cuándo puedo yo arreglar esta situación? Y viene el sol, cae el sol, viene la mañana siguiente y pasa una semana, 2 semanas y no arreglo esa situación. Y no les ha pasado, hermanos, que a veces sentimos ansiedad y queremos incluso arreglar las cosas de una manera, pero no se dan las cosas como uno desea. Bueno, eso sucedía y lo vivía también el apóstol Pablo. Y este sentimiento, hermanos, estaba leyendo yo en este síndrome de agotamiento mental, que es igual o muy parecido al estrés, a las preocupaciones. Pueden traer a las personas del mundo, ha traído incluso malas decisiones como quitarse la vida. Uno conoce situaciones donde la gente está embebida de deudas, embebida de incluso que si la esposa lo dejó, que si los hijos no lo quieren, que los problemas financieros. ¿Y qué sucede? Las personas se quitan la vida. Entonces es algo que nosotros como hijos de Dios no podemos pasar desapercibidos. Debemos tomar en cuenta que debemos mantener un balance, y la única manera en que lo vamos a lograr es a través de nuestro Padre Celestial, por la guía de su Espíritu Santo. Y volviendo, llega ese momento donde nos exigimos, y definitivamente nuestra meta es estar en la primera resurrección del Señor, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no desearía ser parte de la primera resurrección, ¿verdad? Y es que sabemos que esa primera resurrección es para bien, ¿verdad? Porque la segunda resurrección es para muerte. Y cuando estamos en esta búsqueda de nuestra meta espiritual, y pensamos en todas estas metas que pasamos, pero caemos en una, viene nuevamente ese estrés. Voy a leer el versículo 11, donde el apóstol Pablo se dirigía a los filipenses. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, ahí observamos una situación. Si llegara o si llegase a la resurrección de los muertos, él allí no se sentía seguro. ¿Por qué? Porque tenía algo pendiente que resolver. Alguna situación personal, algo espiritual, lo más seguro, le estaba quejando. Y el verso 12 nos dice, no que haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigue. Significa esto entonces que él estaba seguro de que él debía tomar una acción, debía tomar la determinación de seguir adelante, de superar ese sentimiento de culpa, de estrés espiritual o de una situación pendiente, y debía tomar cartas en el asunto. Él reconocía que aún no había logrado alcanzar la meta, pero se alentaba a sí mismo a alcanzar esa meta en el futuro. En el verso 13 leemos del mismo libro de Filipenses 3: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Allí estamos siguiendo la lectura y nos dice, pero una cosa hago, es olvidar lo que ha pasado. Y seguimos leyendo, y extendiéndome a lo que está delante, enfilándose a lo que debe seguir. Dice el verso 14, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía que si se aferraba a esa carga, a ese estrés, a esa culpa o esa situación por resolver, porque a veces podemos pensar, bueno, yo perdoné o ya yo resolví, pero la otra persona no quiere
o no me ha dado la oportunidad. Entonces vemos que eso puede crear un peso en nuestra vida espiritual. Es como los mandamientos. Yo puedo ser fiel en todos, pero si caigo en uno es como si fuera infiel en todos los demás. Asimismo es nuestro sentimiento. Podemos venir los sábados, podemos cantar, podemos orar al Señor todos los días, pero si no estamos bien con nuestro hermano, con nuestra hermana, ¿qué va a pasar? No vamos a poder lograr esa meta o ese galardón, como nos comentaba el apóstol Pablo en Filipenses. ¿Cómo logramos esto? Llegar a esos temas o situaciones del pasado y enfrentarlos no son fáciles, porque dice que hay que proseguir hacia la meta para obtener el premio. ¿Y qué dice? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, este orden debe mantener en nuestras mentes enfocadas en que no nos debemos detener en las cosas del pasado. Pero, ¿qué debemos hacer todos los días de nuestra vida? Debemos luchar para alcanzar ese objetivo. Lo primero, hermano, pienso yo que nos motiva a seguir adelante es el hecho de ser llamados. Si no resolvemos las cosas del pasado y vivimos en ese constante postergar una situación, no vamos a poder realmente ser llamados. Esa es la realidad. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Nos dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purificará como Él también es limpio. Estas palabras en lo personal me llenan de mucho valor, de mucho entusiasmo, porque ¿quién no quisiera ser llamado hijo de Dios? Todos nosotros quisiéramos hacerlo, poder lograr eso, esa meta. Un segundo punto muy importante para lograr olvidarnos del pasado es ser fuertes y avanzar con todo hacia adelante. Esto es que si nos llenamos de sentimentalismos, no lo vamos a lograr. Sentimentalismo es nuestros sentimientos a flor de piel. Cuando no podemos controlar nuestra ira, cuando no podemos controlar nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra dulzura, nuestros buenos modales, incluso podemos caer en un egoísmo que nos lleva al final todo eso conjunto de un sentimentalismo. Son sentimientos que afloran y que debemos controlar. A veces tenemos que, como dicen, debemos mordernos la lengua y hacer las cosas que la palabra de Dios nos dice, que sabemos que tienen un resultado positivo. A veces pensamos, no, yo no puedo, pero si nos llenamos de valor y damos ese primer paso, podemos ganar a ese hermano, a esa hermana, y también tener esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Leamos en Romanos capítulo 6, versos 12 al 13. Romanos 6, 12 al 13 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad,
Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Entonces, hermanos, es importante que permitamos que Dios acceda en nuestra vida. Que ese ego, ese carácter que podamos tener, no sea impedimento para buscar borrar ese pasado, ese caso pendiente, eso que no nos deja dormir. Y una vez tomemos esa acción, de seguro que vamos a tener muchas bendiciones. Romanos 15, 1 al 3 nos habla acerca de ser firmes. Vamos a leerlo. Romanos 15, 1 al 3. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Aquí, hermanos, nos habla algo muy interesante, porque si conocemos algún caso en especial, no porque andemos averiguando la vida ajena, ¿no? Porque nosotros no debemos ser así, pero si nos llega un hermano o una hermana, nos pide un consejo o somos testigos de una situación y nosotros como hijos de Dios sentimos esa fortaleza espiritual que dice la palabra de Dios, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos, de aquellos que se sienten débiles. En ese momento, en esa situación en especial puede suceder que yo me sienta fuerte, pero yo no sé en qué momento yo pueda necesitar una ayuda, un consejo, un apoyo de parte de mis hermanos. Es importante que exista esa camaradería, ese amor, ese ciclo que debemos completar como hijos de Dios, donde intercambiemos ese amor sin esperar nada a cambio, porque al final Dios nos bendice y nos da más sin uno esperar nada. Y llega un momento entonces en que el apóstol Pablo también exhorta a que juntos nos apoyemos en momentos de dolencia. Cargar la dolencia de los que se sienten más débiles implica que nosotros podamos alentar con frases o palabras o gestos, pero hasta en eso, hermanos, debemos ser muy cuidadosos, ya que algunas veces el hermano o la hermana que en ese momento se siente débil debe o quisiera tener primero una privacidad, pero sí debemos tener ese tacto, ese momento preciso para poder alentar y evitar cualquier resentimiento. ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos tratar de olvidar? Esto le va a parecer un poco tal vez no muy común. Lo primero es lo más común. Obviamente lo que debemos olvidar son aquellos pecados, aquellas acciones de las cuales nos hemos arrepentido, pero que todavía están causando una situación. Si no pasamos la página, nunca vamos a poder olvidar o perdonar realmente. Y vamos a vivir de ese pasado, de esa preocupación. Y resulta que también hay cosas también que debemos olvidar, además de lo que nos ha causado tristeza, en este caso alguna falla en la cual hayamos caído,
ante Dios, también debemos olvidarnos incluso de nuestros logros, de nuestros éxitos. Suena contradictorio. Suena contradictorio. Voy a repetir. A veces también tenemos que olvidarnos de nuestros éxitos, porque incluso esos éxitos ya cerraron un ciclo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo cumplí una misión en la iglesia y me felicitaron, vamos a decir que los apóstoles llegaron y me felicitaron y me gané algo me regalaron ellos, ¿sí? Pero resulta que a los 2 años, 3 años después, 5 años después, 10 años después, yo todavía estoy viviendo ese éxito, pero ya eso pasó. O sea que incluso lo bueno que hicimos, y esto es en general, no solamente en la iglesia, puede ser también en el trabajo, puede ser en todo plano. Si vivimos del pasado, nos vamos a quedar en el pasado. Es algo que debemos superar. Si teníamos en ese momento esa felicidad con Dios, Dios se sintió regocijado con nuestras buenas acciones, pero llega un momento donde ya tenemos que continuar en otra misión. Y eso es muy importante, porque entonces vamos a vivir en ese ego, en eso, y nunca vamos a superar. Incluso a veces esto puede ocurrir, que puede ser una causal de que a veces no querramos aprender cosas nuevas de la palabra de Dios, porque nos mantenemos o nos quedamos en ese pasado sin saber que el Señor tiene un infinito de conocimiento por compartir con nosotros. Entonces dice el verso 14: prosigo al blanco. Es importante, eso es importante. La mejor forma de poder olvidar aquellas cosas que ya dejamos atrás es tener una mente continuamente en desarrollo. Es decir, que nuestro pensamiento esté en constante ejercicio. Hablamos de los 5 sentidos. Los 5 sentidos debemos mantenerlos ejercitados. Llega un momento, el ejemplo que conversamos en la lección, que si uno veía a una mujer o un hombre atractiva, y que si uno tenía la fuerza de voluntad para no mirar, ¿no? O para que no te hiciera nada, no causara nada, es precisamente eso, que debemos tener nuestros sentidos ya ejercitados, de manera que ya nuestra mente ya fácilmente voltea 90 grados, 180 grados esa situación, sin problemas, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa con una persona del mundo, una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios? Le cuesta, le va a costar, va a ver los mandamientos como algo imposible. Así que es algo que debemos cuidar mucho. La enseñanza en esta tarde, hermanos, es que debemos luchar por olvidar el pasado. Debemos mantener un balance. El pasado nos va a traer melancolía, tristeza. El presente, si nos enfocamos en el presente, podemos tener un punto intermedio. Pero si nos centramos en el futuro, solamente pensamos en lo que viene y pensamos en grande, no pisamos tierra, o sea, no estamos en el presente, sino que estamos viendo todo. Voy a llegar a construir, voy a hacer esto, voy a ser un licenciado, pero apenas estás empezando a estudiar, por darles un ejemplo. Entonces esa ansiedad, y dice la palabra de Dios que no debemos afanarnos por las cosas del mundo, no debemos afanarnos.
El apóstol Pablo tuvo el propósito de trabajar para poder perdonar y olvidar esas cosas las cuales ya él había dejado, pero que todavía su mente mantenía. Así nosotros, hermanos, debemos hacer diariamente, todos los días. Para terminar, hermanos, les voy a leer Filipenses 3:14 para que lo recordemos, porque es realmente la solución para olvidarnos del pasado. Dice Filipenses 3:14: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pasa a vosotros, hermanos, sigamos teniendo felicidad.